Muy buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga. Es para nosotros verdaderamente un privilegio, una bendición, el poder acercarnos hasta su casa a través de este medio, ¿verdad? Y poder compartir con ustedes la bendición de la palabra de Dios. Este es el día del Señor. Y a pesar de que todavía seguimos viendo cosas difíciles, hermanos, nos gozamos en poder rendirle culto a nuestro Dios a través de esta forma. Gracias por Marcos nuevamente y su familia, porque nos ministran a través de la música y es una bendición poder adorar a nuestro Dios. Hermanos, yo quiero de manera muy especial comentar algunas cosas que creo que es bueno que estén dentro de nuestro corazón, sobre todo en nuestras oraciones, ¿verdad? El hermano Everardo falleció y esta semana estuvimos velando su cuerpo, gracias a Dios por la bendición que nos dio de poder predicar a la familia y sobre todo confortar el corazón de ellos a través de la palabra de Dios. Rogamos al Señor que Griselda, sus papás, sus hijos de Reverardo, sobre todo ponga en todos ellos un espíritu de consolación, un espíritu de consuelo, pero sobre todo de justicia. Creo que Everardo dejó algunas cosas de su voluntad para la familia y esperemos que esto permita que la familia pueda seguir adelante y en paz. Pero el día de ayer nos consternamos ante la muerte de nuestra hermana Malena, papá de nuestro hermano Germán, mamá de nuestro hermano Germán y suegra de nuestra hermana Blanca. Es una situación muy triste, hermanos. Verdaderamente poder escuchar estas noticias que traen a nuestro corazón pesar, porque quisiéramos estar al lado de nuestros hermanos, de nuestros amigos, y el poder compartir con ellos, sobre todo sobrellevar la carga del dolor, de la pérdida de un ser querido. Es algo muy difícil. Oremos por el papá de nuestro hermano Germán. Es muy difícil. En nuestra congregación tenemos algunas viudas y algunos hermanos que han quedado viudos, como nuestro hermano Anaya, como nuestro hermano Pablo, y ahora pues nuestro hermano José, esposo de nuestra hermana Malena. Y es muy difícil, hermano. Tal vez yo considero que nuestras hermanas mujeres, viudas, pues no sé por qué el Señor les da una fortaleza muy especial, tal vez el cariño de los hijos, el cariño de la familia, y pueden seguir por lo regular más adelante en su vida, no sin negar el dolor de la pérdida de un ser querido, y más cuando es un hijo o un esposo. Pero para el hombre es más difícil, hermano, es más difícil el poder soportar la pérdida de tu cónyuge, y es un dolor muy fuerte y muy triste. Entonces oremos mucho por nuestro hermano José, nuestro hermano Pablo, nuestro hermano José Luis Anaya, y también por todas nuestras viudas, ¿verdad? Para que Dios conforte sus corazones y puedan encontrar sentido al vivir y propósito al vivir, ¿verdad? Esta mañana también nosotros fuimos consternados aquí en la vecindad por la muerte de un joven muy conocido en la colonia que le dicen el Conejo. Y bueno, oremos por su mamá y por toda la familia, que pues ante la pérdida de este ser querido. Hermanos, estamos viviendo un espíritu de muerte en nuestra región, no solamente por causa de este virus, sino también por la violencia y la maldad del hombre. Ayer escuché yo un video, un documental en HBO sobre toda la violencia en nuestro país, y es algo muy triste, hermano. Miles de familias enteras, madres, padres, lloran la muerte de sus hijos. Y literalmente un doctor decía ayer, el dolor más grande del ser humano es cuando pierdes un hijo. Puedes perder un papá, una mamá, puedes perder un familiar, pero cuando pierdes un hijo, es un dolor tan fuerte, dice él, que no se puede resistir. Y yo escuchaba a este doctor, cómo él de alguna forma se consternaba en su cuerpo al hablar de la muerte de su hijo, por causa de los mismos soldados, aquellas autoridades que se supone que están para cuidarnos, para ayudarnos. Es triste cómo la delincuencia ha tomado nuestras fuerzas de seguridad en nuestro país para su conveniencia.
y no para cuidar y proteger al mexicano. Y yo la verdad me quedé muy triste al ver este documental y ver realmente la maldad que hay en nuestro país y cómo estos seres humanos se han vuelto insensibles al dolor ajeno, ¿verdad? Y hay miles de familias, miles de madres que lloran todos los días porque no saben dónde quedó el cuerpo o qué pasó con su hijo o su hija. Y tienen años buscándolos. Y es algo muy triste, hermanos, que verdaderamente sucede en nuestro país, ¿no? Vivimos una zona de muerte, una zona de guerra, ¿verdad? Y bueno, nosotros como iglesia sabemos que nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra huestes, contra demonios infernales que tratan de producir en el hombre maldad, maldad. Y yo creo que, hermanos, el Señor nos habla a través de su palabra para poder encontrar nosotros esa fuerza o esa puerta para poder encontrar el camino para seguir adelante, ¿verdad? Quiero orar, hermanos, quiero orar. Primeramente quiero leer su palabra y quiero orar por la situación que estamos viviendo. Y quiero orar por ti, amigo que me escuchas, hermana que me escuchas, hermano que me escuchas. Quiero que la palabra de Dios conforte tu corazón, te dé aliento, te dé ánimo para seguir a Cristo y encontrar en Él la respuesta. Sé que algunos lo hacen vía en vivo, ahorita están conectados. Algunos otros no pueden conectarse tal vez por causa del trabajo, por causa de alguna acción. Y algunos se conectan más tarde. Y yo los invito para que cuando tú lo hagas, pongas atención a lo que Dios quiere decirte en esta mañana. Y gracias nuevamente por cada uno de ustedes que abren sus hogares para poder nosotros compartir con ustedes la palabra de Dios. Vamos a leer Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52. Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52. Es una historia muy conocida, hermanos, pero que trae un mensaje espiritual a nuestras vidas en esta mañana. Y espero en el Señor que Dios ponga en mi corazón palabra de Él para ti, que toda la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Dice así la palabra de Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Padre bendito, en esta mañana, Padre Santo, nos acercamos al trono de tu bendita gracia a través de este medio que es la oración. Gracias por ese privilegio. Gracias por esa bendición. Porque a través, Padre Santo, de tu sacrificio en la cruz del Calvario, quítate el velo del templo para que todos podamos entrar, Padre Santo, con confianza a tu santuario, Padre Santo, al lugar santísimo, y poderte clamar y poderte, Padre Santo, expresar las luchas de nuestras vidas, como también nuestras gratitudes por las bendiciones tuyas. Pero en esta mañana yo quiero pedirte, Padre Santo, que tú bendigas tu palabra. Si en algo te hemos ofendido, si algo hemos hecho mal, te pedimos perdón. Quita toda distracción de nuestra cabeza, de nuestro pensamiento, de nuestra vista, de nuestro oído, para poder, Padre Santo, entender qué es lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Bendice tu palabra y toda la honra y la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, esta es una historia interesante
Porque podemos entender que el Señor está saliendo de Jericó con la intención de ir a Jerusalén. Y el Señor se detiene en medio de ese caminar hacia Jerusalén con la intención de mostrar compasión hacia un hombre, hermanos, que vive en una ciudad que está maldita, una ciudad que se llama Jericó, y un hombre que está completamente ciego. Y el Señor se detiene en medio de su caminar para poder mostrar misericordia y compasión y gracia a un hombre que está ciego. Tengo que entender que el Señor está a una semana de ser crucificado. Por lo tanto, es obvio y es interesante que tal vez el pensamiento, el corazón está puesta en la cruz del Calvario. Él es Dios, Él sabe cuál es el propósito de su vida. Él sabe que esa es la intención de Jesús al venir a la tierra, para venir y morir por los pecadores, por ti y por mí. Y no solamente morir, sino que la Biblia nos dice que resucitó al tercer día y que después ascendió a los cielos. Por lo tanto, es interesante que su pensamiento está puesta en esa cruz, está a días de ser crucificado, pero en medio de todo ese pensamiento, él escucha el clamor de un hombre y tiene misericordia de él y se detiene, y la Biblia nos dice que se detiene para no solamente para sanarlo, sino también para salvarlo. Ahora, hermano, amigo que me escucha, como todos los milagros del Señor, este milagro nos enseña lecciones espirituales muy importantes. Ahora escucha, amigo que me escucha, esto es muy importante. Nuestro Señor Jesucristo nunca hizo milagros, hermanos, por hacer milagros. No, nunca. Él nunca llamó al mundo, a la población, para que vinieran y anunciaran una campaña de milagros y de sanidad. Él nunca hizo eso. Él nunca hizo milagros por hacerse famoso. Él nunca hizo milagros, hermanos, por decir, hacer milagros. No. La Biblia nos dice que cuando Él hacía un milagro, Él le decía a las personas, vete y no le digas a nadie. Preséntate al sumo sacerdote como testimonio de alguna forma de lo que Dios ha hecho en tu vida. Hermanos, tengo que reconocer que cuando el Señor hizo milagros, Él lo hizo con un propósito muy especial. Primeramente, para que tú y yo podamos reconocer que Él tiene el poder de ser el Hijo de Dios. Él es el Todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Él de alguna forma nos demuestra que Él es más alto que toda enfermedad, incluyendo esta enfermedad que nosotros estamos viendo, incluyendo la maldad del hombre. Él es más alto que todo ello. Y la Biblia nos enseña que cada milagro era como una señal para que tú y yo pudiéramos reconocer de que Él es el Hijo de Dios. Pero no solamente eso, también nos dejó plasmado el deseo de Dios, que es que el hombre se arrepienta y sea salvo. Tengo que reconocer que el ciego Bartimeo vivía en una ciudad que estaba maldita. En Josué capítulo 6, versículo 26, hermanos, dice así. Dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Y luego en Primera de Reyes, hermanos, 16:34, Primera de Reyes 16:34, leemos esto, hermanos. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó al cimiento, y a precio de la vida de Según, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra de que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Esto me indica, hermanos, primeramente, la veracidad de la palabra de Dios, la infalibilidad. Es interesante que Josué, hermanos, maldice esa ciudad, y la Biblia nos dice que él maldice esa ciudad, hablando sobre aquel que reedifique esa ciudad, lo que iba a pasar con sus primogénitos y con su hijo menor. Y literalmente en los tiempos de Acab, del rey Acab, un hombre que hizo las cosas malas delante de Dios, este hombre llamado Hiel reedifica la ciudad
y sucede exactamente palabra a palabra como Jehová había dicho a través de Josué, hermanos. Por lo tanto, yo tengo que entender que la palabra de Dios, hermanos, es infalible. Entonces, hermanos, si el Señor pone en su palabra algún concepto o algún texto, es con la intención de traer hacia nosotros, sobre todo, confianza de que podamos entender la palabra de Dios. Ahora yo puedo ver varias cosas aquí. Primeramente, regresando al texto, Bartimeo estaba ciego y no podía ver. Y hermanos, yo tengo que reconocer que hoy en día el mundo en el que vivimos está completamente ciego. ¿Por qué está ciego? Porque el pecador está ciego. El pecador no puede ver, está totalmente cegado a las cosas de Dios. La gente no puede entender que en medio de todo este caos se manifiesta la presencia de Dios, su voluntad, su palabra, y que a través de las redes sociales, hoy mismo yo he visto varios mensajes de Dios, he escuchado siervos de Dios predicando la palabra de Dios, y antes la gente no podía entrar al templo por prejuicios, por su forma de pensar, porque tal vez tenía una forma de pensar, un ideal de forma como sus padres le habían enseñado, pero ahora a través de estos medios, Dios ha permitido que todos podamos escuchar la palabra de Dios y podamos entender que Dios nos está hablando como sociedad, hermanos, que podamos nosotros entender que estamos ciegos y que no buscamos las cosas de Dios y que solamente estamos buscando las cosas terrenales. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, el apóstol Pedro dice, esto realmente es el problema del hombre. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Dice que nosotros vivimos en un mundo maldito, condenado, dice que está reservado, guardado para el fuego en el día del juicio. Este mundo en el que vivimos está maldito, hermanos, desde que el hombre pecó. Esto es realmente el problema de nuestra sociedad. El hombre, el ser humano, está ciego, vive ciego en este mundo, en un mundo condenado, y lo único que puede salvar y sanar al hombre es nuestra fe en Cristo Jesús y seguirlo. Vea aquí el versículo 52, hermanos, dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y qué interesante, un hombre que está mendigando en el camino, literalmente está sobre su propia capa, y un hombre que está sentado, que no sabe qué hacer, que lo único que en su corazón está es el pensar verdaderamente cómo poder sobrevivir, está allí, pero cuando escucha que Jesús viene por el camino, empieza en él un clamor, un deseo profundo por cambiar la condición de su vida. Y la Biblia nos dice que él empezó a gritar, Jesús, ten misericordia de mí, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente en la Biblia nos dice que muchos lo querían callar, mucha gente le decía, cállate, no molestes más al maestro. Pero él insistía con más fuerza, Jesús, ten misericordia de mí, porque él sabía que era su oportunidad de poder cambiar la condición de su vida. Y cuando Jesús escucha su voz, hay otros que le dicen y lo animan a venir a Jesús. Y vemos este versículo maravilloso que hoy quiero meditar, que es el versículo 49. Y entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, anímate, levántate, Él te llama. Y la Biblia nos dice que dejando todo, aventando el manto que tenía, corrió hacia Jesús, y Jesús al verlo le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y este ciego, hablando, le dijo, quiero ver. Y la Biblia nos dice que Dios lo sanó y lo salvó. Ahora, hermano, yo veo también aquí algo interesante. Esa pregunta obvia, ¿qué quieres que te haga? Tal vez cuando la leemos completa no se nos hace obvia.
Pero parece una pregunta obvia. Estaba ciego, él quería ver. ¿Por qué el Señor, siendo Dios, sabía la necesidad prioritaria de este hombre? ¿Por qué le pregunta qué quieres que te haga? Y yo puedo escuchar, hermanos, de Bartimeo realmente lo que él quería. Pero es interesante, hermanos, que si otro hombre le hubiera preguntado en lugar de Jesús a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo entonces contestaría, limosna. Dame una limosna. Dame dinero. Y con todo respeto, amigo que me escuchas, hermano que me escucha, así son los ciegos de este mundo. Los pecadores de este mundo, ¿qué es lo que quieren? Lo único que quieren es dinero. Dinero. Yo he visto muchos amigos que solamente quieren dinero para ir a comprar su droga. No quieren cambiar su condición. Yo he visto muchas personas en la calle solamente quieren dinero para poder comer. Que no es malo. Pero no quieren cambiar su condición. Hay personas que han escuchado el mensaje de Dios cada sábado, cada domingo, todos los días, en el bordo, en la zona. Hay iglesias que se dedican a este ministerio. Llevar el alimento material hacia esas personas, pero también llevan el alimento espiritual. Y a pesar de que escuchan todos los días el mensaje del Evangelio, pero sus oídos se han vuelto sordos y sus ojos se han vuelto ciegos a las cosas de Dios. Y solamente lo que quieren es dinero. Ellos dicen, si tengo dinero, se resuelven todos mis problemas. Es todo lo que necesito. El ser humano es lo que piensa, que lo que necesita solamente es una ayuda financiera. Pero eso no resuelve realmente el problema del hombre. Y Bartimeo, al escuchar de Jesús, dijo, quiero ver. Eso es lo que yo necesito verdaderamente. Y hermano, amigo que me escucha, tú que estás escuchando en esta mañana de Jesús, y tal vez el Señor te hace esa misma pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y yo quiero en mi corazón y en mi oración que tú puedas contestar, quiero verte, Señor. Quiero mirarte a ti, porque quiero seguirte. Así es como Bartimeo buscó el favor de Dios. Ahora, hermanos, leamos este versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, Él te llama. Y yo puedo ver aquí que en estas tres frases, hermanos, nos encontramos con tres frases del Evangelio de Cristo. Y vamos a empezar, hermano, desde la última para atrás. Él te llama. Nuestro Señor Jesucristo llama al pecador, hermano, en primer lugar, por pura gracia. Yo he estado predicando sobre la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es algo que tú y yo no merecemos, hermano. Es algo que no merecemos. Y yo puedo entender, hermano, que Dios nos ama tanto, hermano, que verdaderamente aunque no merezcamos su amor, Él nos sigue bendiciendo todos los días. Y el vivir es una bendición, el tener una casa donde resguardarnos es una bendición, el tener una cama, el tener una familia, una esposa, unos hijos es una bendición de Dios, el poder respirar, ahora el poder ver cuánto cuesta un tambo de oxígeno para alguien que está enfermo de este coronavirus, el poder entender que el Señor nos da el aire para que tú y yo podamos respirar, que nos pone los árboles para que podamos respirar, hermano. Yo tengo que entender que Dios nos ama y nos llama por pura gracia, por misericordia. En Gálatas capítulo 1, versículo 6 dice, estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, dice, por la gracia
de Cristo, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El llamado de Cristo es por misericordia. En ese mismo pasaje, hermanos, de Gálatas, capítulo 6, versículos del 11 en adelante, Pablo nos cuenta, hermanos, qué tan malo era, qué tan pecador era él, cómo él había perseguido a la iglesia, cómo literalmente él había visto cómo habían apedreado hasta matar a Esteban, y él podía tener las ropas de él, y cómo él había perseguido a la iglesia, pero él mismo reconoce, pero cuánto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, que dice, y me llamó por su gracia. Para decírtelo yo no merecía tan gran privilegio de ser un predicador de su palabra. Todavía no lo comprendo. Reconozco que ofendí mucho a mi Dios con mi vida, con mis decisiones. Ofendí a mis padres. Pero Dios en su bendita gracia pone en mi corazón un deseo por ser un servidor de Cristo. Cristo nos llama por pura gracia, amados hermanos. Bartimeo no merecía ser llamado. Era un ciudadano de Jericó, una ciudad maldita, una ciudad condenada. Pero aún así, Cristo tuvo compasión de él y lo llamó. Esto me consuela hoy en día, hermanos, que no depende de nuestras actitudes. Escucha, joven que me escuchas, hermano que me escuchas, amigo que me escuchas, que tal vez en esta tarde tú estás batallando con una situación difícil, tal vez tu problema, tal vez ya no tienes la fuerza para poderlo cambiar, pero tal vez el Señor ha puesto hoy en mi corazón el poderte dar este mensaje, que Él tiene compasión de ti. Y a pesar, hermano, que no depende de nuestras conductas, no depende de lo que hacemos, Él quiere que tú sepas que depende de que Cristo tiene gracia por ti. Gracia por ti. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, hermanos, podemos leer este pasaje. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice así, hermanos. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y que dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Puedo entender entonces que desde el mismo Antiguo Testamento el Señor nos manifiesta que Él nos ha amado mucho antes que todo esto fuera construido, mucho antes que todo este universo fuera hecho. Dios nos amó. Por eso puedo entender, dice, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, dice, te prolongué mi misericordia. ¿Qué es eso? Mi gracia. Un favor que tú y yo no merecemos. Bartimeo merecía ser castigado, pero por la gracia de Cristo, él pudo ver y fue salvo. Aquí nos podemos acercar todos, pues ¿quién de nosotros, amados hermanos, merece esa salvación tan maravillosa, esa maravillosa gracia? Un día la Biblia nos dice que todos los fariseos y los hombres que estaban en contra de Jesús encontraron a una mujer pecadora en el acto y la trajeron delante de Jesús. Ellos sabían que la ley decía que esa mujer debería ser matada a pedradas, y la intención de ellos era tratar de alguna forma que Jesús pudiera de alguna forma caer en alguna equivocación. Y cuando ellos estaban diciéndole quién debe de tirar la primera piedra, entonces el Señor se agacha y empieza a escribir. Y empieza, ¿qué escribía el Señor? Tal vez la ley, tal vez todo lo que depende de alguna forma de que entendamos qué es el pecado. Y entonces el Señor se levanta y dice, el que esté libre de pecado,
que tiene la primera piedra. Y entonces dice que desde el más grande hasta el más pequeño se empezaron a ir. Y cuando esta mujer quedó sola con Jesús, porque ella sabía que era pecadora, ella sabía que era digna de muerte, el Señor le dice: ni yo te condeno, vete, no peques más. ¿Sabes cómo se llama eso, amigo que me escuchas? Gracia. La gracia de Dios. ¿Habrá alguien esta mañana que puede decir: yo soy muy bueno, yo soy perfecto, yo he hecho muy buenas obras, yo merezco ver? Nadie, ninguno de nosotros, si realmente somos honestos, nadie en este mundo, ningún ser humano, merece ver a Cristo. Merecemos el infierno. Somos malos desde que nacimos. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice: ven. Él nos llama por gracia y misericordia. En segundo lugar, no solamente nos llama por gracia y misericordia, pero nos llama para arrepentimiento, a reconocer y confesar la ceguera que tenemos, que somos malos, pecadores, y que lo necesitamos. En Mateo capítulo 9, versículo 13 dice así: ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo no vino a llamar a los buenos y a los santos. Cristo vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Pecadores con pequeños pecados, pecadores con grandes pecados, pero al fin pecador. Si tú eres un pecador, amigo que me escucha, o pecadora, Él te llama al arrepentimiento. ¿Qué dice aquí este versículo? Anímate, ten confianza. Él te llama. Es un llamado a seguirle a Él, hermanos. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 9 dice: fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Hermano, amigo que me escuchas, el llamado de Cristo, hermano, no es hacer solo una decisión. Esa no es el deseo de Dios. Escúcheme con toda atención y con todo respeto se lo digo. Es cierto, la salvación es por gracia. Es algo que tú y yo no podemos alcanzar por sí solos. Pero la Biblia me asegura, hermano, que el llamado de Cristo es que tú seas un discípulo de Cristo. Y creo que ese ha sido el gran problema de nuestras iglesias. Hermano, ese es el gran problema, porque el cristiano, cuando acepta a Cristo, se siente tan confiado que no ha entendido lo que es seguir a Cristo y no ha entendido que el propósito de su vida es prepararse para ser usado por Cristo. El llamado del Señor es no solamente que aceptes a Cristo, sino que le sigas. Escúcheme, hermano, mi amigo. Si tú hiciste ya una decisión, pero no lo estás siguiendo, si no vives en comunión todos los días con Él, tú no eres un discípulo. Tú no eres un cristiano. Y si tú sigues esa vida cristiana superficial, yo quiero decirte algo, con todo respeto. Al final de tus días, Él se acercará a ti y os dirá: no os conozco. Señor, pero yo me bauticé, Señor. Yo hice profesión de fe, Señor. Señor, yo iba de vez en cuando cada domingo y yo te daba ofrenda a ti. Pero si no eres un seguidor de Cristo, Él te dirá: no os conozco. Maldito, id al fuego eterno. Porque el llamado de Cristo, sí es cierto, es por gracia, pero es para tener comunión con Él o seguirle a Él. ¿Qué dice aquí, versículo 52? Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, ¿qué dice? Recobró la vista y seguía
a Jesús en el camino. No solamente nos llama por gracia para su rendimiento, sino también nos llama a reconocer y confesar nuestra ceguera que tenemos. Somos malos, hermanos. Somos malos. Somos malos. Hay personas, hermanos, que literalmente, hermanos, no quieren nada con Dios. Hay personas que quieren cambiar, entienden lo que es Dios, pero les gustan más las cosas terrenales, hermano, que seguir a Cristo, porque seguir a Cristo representa, hermanos, el dar la espalda al mundo. Y muchas veces, hermano, yo he visto personas que se regresan como aquel joven rico, se regresan tristes al mundo por no querer seguir a Cristo en su totalidad. Pero aquí veo también otra segunda frase, levántate. Esta palabra, hermano, nos habla de una descripción gráfica de aquel que se arrepiente de ser un pecador y que se levanta para poner su mirada en Cristo Jesús. En Lucas capítulo 15 hay una hermosa parábola que se llama la parábola del hijo pródigo. Y es interesante que este joven, hermano, desechó todos los recursos que Dios le había dado para poder, hermanos, ser de bendición en este mundo. Y la Biblia nos dice que él terminó, hermanos, en un hato de puercos, tratando de alimentarlos, un judío alimentando puercos. Pero la Biblia nos dice que también él deseaba comer lo que los puercos comían y no podía. Pero hay algo interesante allí, porque dice, y volviendo en sí, y de eso se trata esta palabra, levántate, y volviendo en sí, dice, me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y yo quiero entender, hermano, que ese levantar es un cambio de corazón. Amigo, hermano, si tú me escuchas, si tú estás escuchando a Cristo llamándote, no esperes más. Levántate. Levántate. Cambia el chip de tu vida. Tienes que arrepentirte. Sal de ese lodo cenagoso y ven a Cristo. Él te llama. Levántate, ten ánimo. Ten fe. Ten confianza. Levántate, escucha, mi amigo. A un pecador que no se levanta no es salvo. Un pecador que no se levanta no es salvo. Pero usted me dirá, yo ya hice una decisión hace tiempo, yo ya me bauticé y yo voy de vez en cuando a la iglesia, pero si no te levantas de tus pecados, no eres salvo. Si no cambias ese chip de donde tú estás atado, si no dejas ese pecado que tú estás haciendo, no eres salvo. Yo creo que si el Espíritu de Dios te está escudriñando en esta mañana, tú puedes reconocer qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Y si tú estás verdaderamente haciendo algo que no agrada a Dios, quiero invitarte en esta mañana para que tú te levantes y te arrepientas de eso que tú estás haciendo. Usted dirá, pastor, entonces los perfectos son los únicos que están en el cielo. No, no es lo que estoy diciendo. Los que creen en Cristo y se arrepienten van al cielo. ¿Pero qué dice? Pero si van a caer, ¿sabes qué hacen? Se levantan. Proverbios capítulo 24, versículo 16 dice así: 7 veces cae el justo y vuelve, ¿qué dice? A levantarse. Levántate, amigo, hoy es el día. Tal vez estás pensando, bueno, tal vez otro día lo haré. Tal vez habrá otra oportunidad. Oh, hermano, que me escuchas. Hay miles de personas que están muriendo hoy y no han tenido una oportunidad más. Hoy es el día que Dios está hablando a tu vida.
Hoy es el día que Dios te está llamando. Anímate. Ten confianza. Levántate. Cristo te habla. Y por último, hermanos, vemos esta frase. Ten confianza. Ten ánimo. Por más mal que andes, por más hipócrita que seas, por más que hayas negado al Señor, hoy el Señor te ofrece su perdón y te dice, ten confianza. Tal vez dirás, soy muy chico. O tal vez dirás, soy muy grande. La Biblia me dice que todos pueden venir a Cristo. Tal vez dirás, pero yo no sé leer, hermano, para leer la Biblia. Bartimeo no sabía leer, pero él vino a Cristo. Cuando nosotros nos invitaron a trabajar en el bordo con el ministerio de nuestro hermano Ríos, conocí a un joven que se llamaba Javier. Él tenía más o menos una edad de 29 años. Él llegó a la conclusión de que su vida era un fracaso. Literalmente él me decía, ¿para qué seguir viviendo en este mundo? Ya había intentado varias veces suicidarse. Me preguntó después de contarme todos los problemas y fracasos de su vida. Desde los 16 años, él había estado usando drogas. Al principio solo para probar, me decía, o tal vez para no sentirse aislado del grupo de los jóvenes donde él estaba. Él decía siempre la frase, a la hora que quiero yo puedo dejarlo. A la hora que quiero puedo dejarlo. Pero la Biblia, la historia nos dice que él descubrió un día que ya no podía. Él tuvo un accidente muy fuerte. De tal manera que él desde allí empezó a ver cómo su vida empezó a cambiar. Javier me contó cómo dejó sus estudios de la escuela. Él era un joven universitario. Y cómo también él dejó la vida de sus padres. Me dijo cómo él, por causa de la adicción, él contrajo el SIDA. Pero un sábado alguien le comentó que allí en el bordo había unos hermanos que daban de comer. Él tenía hambre. Él estaba perdido en el bordo. Y él fue ese sábado a comer. Pero ese día Dios tocó su corazón. Y escuchó el llamado de Dios. Y él aceptó. Tuve la bendición de ver ese cambio en la vida de Javier. Cambio verdaderamente maravilloso. El gozo, la alegría en él volvió a nacer en su corazón. Un deseo grande por vivir y por compartir a otros el deseo de que conocieran de Dios. Tuvo la bendición de casarse. Él ya murió. Murió muy joven. Pero él vivió los mejores años de su vida cuando vino a Cristo. Tengo que reconocer, hermanos, que él pudo mirar a Cristo y de allí levantarse y seguirlo. Al leer este versículo, hermanos, que acabamos de leer, tengo la impresión de que Dios está llamando a todo ser humano en esta mañana. La más grande tragedia del ser humano no es que cae y se resbala y cae y toca fondo. Esa no es realmente la tragedia del hombre. La tragedia del hombre es que a pesar de que está caído, es no levantarse. Por eso en esta mañana Cristo Jesús hace un llamado a nosotros. Ten ánimo, ten confianza, levántate. Él te llama.
Estaré en esta mañana predicando a alguien que esté en problemas de adicción, problemas de pecado. Estaré hablando a alguien que tal vez está en algún grupo delictivo, pero que en su corazón hay un deseo ferviente por salir de ese lugar y buscar a Cristo, cambiar su condición. Tal vez ya estás cansado de esta vida que tan terrible donde el diablo te ha llevado. Quiero decirte algo. Cristo Jesús te está llamando. Y no solamente estoy hablando a aquel perdido, estoy hablando al cristiano. Aquel cristiano que a pesar de que ha conocido de Cristo, pero que su vida no tiene sentido. Yo quiero invitarte a que en esta mañana tú te hagas un seguidor de Cristo. Vea qué hermoso pasaje. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, que dice, recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Yo quiero decirte de manera personal que no hay cosa más hermosa y más bonita que seguir a Cristo. Qué maravillosa aventura es vivir por Cristo. Y yo puedo entender cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente Cristo Jesús nos da la bendición de saber vivir en esta vida terrenal y en la vida eterna. Así que si en esta mañana tú has hecho una decisión allí en tu corazón, abre tu corazón a Cristo. Haz esta oración conmigo. Padre bendito, reconozco, Padre bendito, que no tengo las fuerzas para poder dejar, Padre Santo, este pecado. Pero si tú quieres, Señor, si tú me puedes ayudar, dame esa fortaleza para poderme levantar, mirarte y seguirte. Todo esto te lo ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amigo que me escuchas, yo espero que de aquí en adelante sean los mejores años de tu vida si tú sigues a Cristo. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga.